Buenos días, mis angelitos. Pues como ven que ayer les quedé mal, por más que quise grabar el horóscopo, me fue imposible. Por un lado el ruido, que pasaba un camión, pasaba un vendedor, etcétera, etcétera. Por otro lado, se murió uno de mis gatitos y entre el veterinario, etcétera, etcétera, pues no andaba de muy buen humor, más bien andaba bastante triste. Que yo sé que es un proceso natural y deberíamos de entenderlo, pero yo pienso que por más fuertes que seamos, por mejor que entendamos la muerte, nunca deja de dolernos esa despedida. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros animales, son parte de nuestra familia y es un poquito difícil. Por otro lado, hace un tiempo hice un video para una amiguita que estaba enferma, que le dieron un mal diagnóstico. Lamentablemente, ella ahorita también está muy malita, está hospitalizada. Tengo a otro de mis angelitos, un amigo de mis hijos, que está también pasándola muy mal. Después de un trasplante no ha visto la suya, ya tiene más del mes hospitalizado y el pobre pues ahí luchando. Pues hoy vamos a hablar de cuando nos enfermamos. Este video ya lo habíamos hecho, pero con el programa. Hoy vamos a hacerlo con voz. Lo malo de cuando los hago con voz es que si va a ser un video cortito me voy larga porque luego ya me acuerdo de alguna cosa y total. Pero bueno, vamos a ver. Desde que somos pequeños, cuando sale el tema de la muerte, siempre nos da muchísimo miedo el tema. Más que nada es el miedo a lo desconocido, el hecho de no saber lo que hay del otro lado, con qué nos vamos a encontrar. A esto hay que anexarle un poquito toda la información de los infiernos y los purgatorios y demás, y por supuesto que nos da miedo. Sin embargo, cuando llegamos a este mundo, nadie sabe cómo vamos a ser, nadie sabe qué es lo que vamos a hacer, a dónde iremos, si seremos malos, si seremos buenos, si nos casaremos, si seremos pobres o si seremos ricos. Lo único que sí sabemos y tenemos la certeza es que un día la persona que acaba de nacer va a tener que morir. En mi caso, mis ángeles, no es una novedad para ustedes que yo no pertenezco a ninguna iglesia, ni soy fanática de nada. Su servidor está abierta a todo tipo de conocimiento, tomo lo que yo considero que es de utilidad, de todas las corrientes, sin excepción. Pero generalmente me guío por la Biblia, y no por el Viejo Testamento. Me guío por el Nuevo y por las enseñanzas de Jesús, consciente de que, pues la Biblia ha sido modificada un montón de veces, ha sido arreglada, de forma conveniente para los romanos, claro está. Y a esto hay que agregar que las traducciones no siempre fueron buenas. Pero si leemos los evangelios que no fueron autorizados por la Iglesia, tenemos una idea más clara de lo que sucedía, ya que muchos de esos textos son más antiguos que la misma Biblia. Así que cuando los leemos podemos tener una idea más clara de lo que sucedía y de lo que se decía en aquel entonces. Pero no hay que olvidar que Jesús no dejó absolutamente nada escrito, ni dejó una iglesia absolutamente de ningún tipo. Él predicaba lo mismo para ricos que para pobres, y el mensaje que dejó lamentablemente para muchos ha sido manipulado para beneficio de los hombres. Hasta la Iglesia Católica, mis ángeles, fue creada en el nombre de Cristo por hombres. Todo lo que está en la Biblia, ya arregladito para conveniencia de los romanos, fueron conocimientos que se transmitían de forma oral, de padres a hijos. Y el infierno, a mí me van a perdonar, mis angelitos, pero fue un invento muy conveniente de la religión para lucrar con el miedo de la gente. Tan es así que cuando el diluvio, Dios castigó a toda la humanidad supuestamente. Y yo siempre me pregunté por qué si había un infierno no separó a los buenos de los malos, y les mandó el diluvio pues nada más a los malos en todo caso. Pero no, mis ángeles, fue parejito, a buenos y malos les mandó el diluvio y que se mueran todos. ¿Será que no había un lugar especial para los malos, mis ángeles? ¿O será que ese Dios no era el mismo del que vino a hablar Jesús?
En mi caso, pues yo sinceramente, a pesar de todo lo que he leído, investigado y demás, es hora que no lo sé. Pero si leemos el Viejo Testamento, mis angelitos, nos vamos de espaldas. Porque con lo que nos encontramos realmente es con un Dios vengativo y malvado, que cobraba a los hijos los pecados de los padres hasta por 4 generaciones después. ¿No será que el infierno es donde vivimos, mis angelitos? ¿Y por eso no hay necesidad de mandarnos a ningún lado? Yo sinceramente creo que sí. Pero bueno, el punto aquí es que esa iglesia nos enseñó a tener miedo a la muerte, porque nos dijo que al morir iríamos al infierno y después nos enseñaron que todo era pecado, por todo nos íbamos al infierno. Y antes de que me salgan por ahí los defensores de nada, y digo nada porque la iglesia que defienden no me vería ni un dedito por ustedes, solo hay que revisar la historia de esa iglesia tan defendida. Y por ahí se van a topar con la venta de indulgencias. Durante la Edad Media, mis angelitos, sí, señores, dije, la Iglesia Católica perdonaba y liberaba algunos pecadillos por escrito, y ya dependiendo de la aportación económica, hasta la entrada directa al cielo en primera clase, no clase turista, primera clase. Háganme el favor. Vendían el perdón de los pecados, y de acuerdo a la contribución que pudiera dar el creyente, era el perdón de los pecados, porque había pecaditos, pecados y pecadotes. Y da la casualidad que también podías comprar estas indulgencias para toda la familia. Imagínense como una póliza de seguro. Y ni hablar de otras cosillas que después platicaremos. Pero bueno, la religión, mis angelitos, fue inventada por el hombre. Son hombres los que levantaron esa iglesia y modificaron la palabra del Padre a su conveniencia. El temor a Dios de la forma grotesca que nos han enseñado no debería existir como tal. Porque Dios es amor. Dios no quiere que se le tema, quiere que se le respete en su palabra y en sus mandamientos. No porque Él nos vaya a castigar, Él no castiga a mis ángeles. Él por eso, así como nos dio mandamientos, creó también las leyes universales para asegurarse de que cada quien reciba lo bueno o lo malo que dé según sus acciones. De ahí la ley de la causa y el efecto, donde toda acción tiene una reacción. Si hacemos algo bueno, recibimos algo bueno. Si hacemos algo malo, recibimos algo malo. Es así de simple. Pero Dios, mis angelitos, no castiga a nadie. Esa idea de los castigos ha sido muy lucrativa para las iglesias y sus pastores. Pero en una época como esta, donde tenemos internet, pues discúlpenme mis ángeles, pero ya nadie engaña a nadie. Hay quien se quiere dejar engañar simplemente, pero si ustedes revisan la historia, antes de la Iglesia Católica, todos tenían un lugar bonito a donde ir. La muerte se esperaba con tranquilidad, porque del otro lado solo nos esperaba la paz. El temor a Dios bien manejado a los niños no es hablarles de los baños de sangre que vemos en el Viejo Testamento. Es hablarles de lo que vino a enseñar Jesús. El amor, el respeto, la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad de nuestras acciones, mis ángeles. El miedo, mis angelitos, definitivamente debe existir, porque ese miedo nos sirve de freno, pero no al Padre bueno que nos abraza, que nos protege y que se duele de nosotros. Debemos temer a nuestras acciones, y tenemos que saber que el Padre va a estar presente dentro de cada uno de nosotros para abrazarnos, para confortarnos, sobre todo cuando estamos sufriendo, pero jamás para lastimarlos. Entonces, mis angelitos, el temor no es un sentimiento sano. En Juan 4:18 creo que podemos leer, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La perfección del amor es Dios. Nosotros somos sus creaciones. ¿Por qué querría lastimarnos? Todo lo contrario, mis ángeles. El Padre nos cubre y nos evita los problemas. Cuando puede, claro está.
y si nosotros dejamos que se haga su voluntad. ¿Cuántas veces nos pasan un montón de cosas antes de salir a un lugar y de todos modos vamos, mis ángeles? Y ese día nos pasa una desgracia y decimos, ay, Dios me castigó. No, el Padre trató de poner los obstáculos para que no salieran, pero tu libre albedrío decidió pasarlos por alto. El resultado, pues una desgracia. Entonces, mis ángeles, el Padre nos evita los problemas, no los da, y mucho menos nos va a enviar los problemas, mis ángeles. Eso no sucede así. Dios no es responsable de lo que hace el hombre, y el pobre diablo es tan buena excusa que ya hasta puso un departamento de quejas en el infierno, mis ángeles, porque de todos los errores del hombre, él tiene la culpa. Y si no es Dios, mis ángeles, es el diablo, pero el hombre no tiene la culpa de nada. Y esto, mis angelitos, tiene un nombre, ¿eh? Se llama irresponsabilidad. Ni Dios ni el diablo tienen la culpa de nuestras acciones. Se nos da el libre albedrío cuando venimos a este mundo para ser libres de decidir nuestras acciones. Así que si tenemos un Dios bueno o un Dios malo, pues eso también es nuestra elección. Pero bueno, mis angelitos, entonces ya tenemos que la muerte es algo que sabemos que va a ocurrir un día, y sabemos que Dios es un Padre amoroso que nos ama y no quiere mal alguno para nosotros. Cuando nos dan un diagnóstico difícil, la primera reacción es preguntar por qué a nosotros, por qué Dios nos manda semejante castigo. Pero aquí vamos a pensar, sobre todo vamos a pensar los que somos padres, los que tenemos hijos. Si nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros no les vamos a mandar ni el sarampión, ni la viruela, ni las gripas, ni los dolores de muelas. Estas cosas son propias de los seres humanos, no de las divinidades, mis ángeles. Sencillamente el cuerpo humano está diseñado para morir desde el momento que nacemos. Y cuando nuestro cuerpo enferma, tenemos que medicarnos. Los padres buenos que aman a sus hijos cuidan de ellos. Incluso cuando se enferman en casa, el gato, el perro, nuestras aves, como me acaba de pasar a mí, lloramos y nos vamos a desbaratar en cuidados. Entonces, ¿cómo vamos a creer que Dios, si es un Padre bueno, nos va a mandar una enfermedad? Eso de, estás enfermo porque Dios así lo quiso. Ofrece a Dios tu sufrimiento. Por Dios, ¿qué es eso? Para mí eso es una gran mentira. ¿Se imaginan a sus hijos diciéndoles entre dolor y lágrimas, mamá o papá, te ofrezco mi dolor? Les aseguro que no resistirían eso. Como padres yo les puedo jurar que ahí se desbaratan y rompen en llanto junto con sus hijos. Entonces el Padre, mis ángeles, por supuesto que no envía las enfermedades. Las quita, eso sí. El Padre no quiere que muramos, estamos diseñados para morir. Yo sinceramente pienso que cuando tenemos una enfermedad terminal, de alguna manera se nos está dando la oportunidad de despedirnos de nuestros seres queridos, de dejar nuestras cosas arregladas. Una enfermedad terminal que puede ser muy estresante, ciertamente, es tener la oportunidad de hacer lo que siempre quisimos hacer antes de irnos de este mundo, y esperar que llegue el día de nuestra partida con la seguridad de que al despertar en el otro plano, veremos el rostro de nuestro ángel guardián y nuestros guías espirituales festejando nuestra graduación. Terminamos nuestro aprendizaje en esta vida y estamos listos para comenzar una nueva existencia, una más fácil, una mejor en todos los sentidos porque avanzamos, porque nos lo ganamos. Y en esa espera de nuestra próxima vida podremos abrazar a nuestros seres queridos que ya se fueron antes que nosotros y aún están esperando para poder continuar su aprendizaje. En ese momento estaremos en donde vive el Padre. Y eso no es un lugar lleno de llamas y demonios, es un lugar donde podemos descansar, donde podemos pensar en todo lo vivido y elegir con quiénes queremos regresar, pero no a sufrir ni a pagar karmas. Esos los pagamos aquí antes de irnos. De aquí
nadie se va sin saldar cuentas, mis ángeles. Solo los muy malos, los que han hecho demasiado mal o los suicidas, van a lugares diferentes y no me refiero a un infierno. Muchos, como ya hablamos en el tema del suicidio, se quedan en la tierra porque no hay lugar para ellos. Por eso creo yo y estoy convencida que el infierno es aquí donde vivimos. Pero todos los que hemos vivido nuestras vidas tranquilos, con temor de Dios, y que nos estamos yendo una vez que se cumple nuestro tiempo en esta tierra, los que nos vamos cuando realmente hemos terminado nuestra tarea, vamos a un lugar de descanso. Entonces, mis ángeles, lo primero es no tener miedo a la muerte. Lo segundo es buscar ayuda médica. Y ya que tenemos el médico del cuerpo, hay que hablar con nuestro Padre y decirle convencidos, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo confío en ti, Padre, te pido por mi salud, pero si yo ya he terminado mi tiempo en este mundo, sea pues, porque sé que iré a un lugar mejor. El médico, mis ángeles, puede decirnos 1000 cosas, pero si su tiempo no ha llegado, créanme que sanarán. ¿Cuántos casos hay de gente con tumores cancerosos, a los que de un día para otro les desaparecen los tumores? ¿Cuántos otros casos no hay de enfermedades terminales que milagrosamente se recuperan esas personas? ¿Por qué? Porque no era su momento. Sus enfermedades fueron una lección más para que valoraran lo que tenían en esta tierra o para despertarlos de un estado de conformismo. El Padre, mis ángeles, tiene muchísimos caminos para despertarnos cuando estamos en estados de conformismo, cuando nos sentimos frustrados en esta vida, y en ocasiones una enfermedad, el sentir que vamos a morir, nos enseña a valorar lo que tenemos. Pero créanme que más allá del médico está el Padre, y solo Él sabe cuándo nos iremos. Así que otra cosa que tenemos que hacer cuando nos dan un mal diagnóstico es evitar deprimirnos. Cuando venimos a este mundo, tenemos un destino ya escrito, mis ángeles, y ese destino se tiene que cumplir de una o de otra forma, pero se va a cumplir. La diferencia la vamos a hacer nosotros con nuestra actitud. O nos la pasamos llorando, o tratamos de disfrutar al máximo el tiempo que nos quede en esta vida. En muchas ocasiones, mis angelitos, yo he visto gente a la que los médicos les dijeron que se iban a ir ya y hasta fecha les dan. Y es gente que ahora vive sus vidas con salud después de que estuvieron con enfermedades terminales, mis ángeles. Este chico que les digo que está ahorita grave con lo de su trasplante, ha tenido varios trasplantes y desde la primera vez que enfermó le dijeron que iba a morir y él respondió muy seguro. Bueno, eso dice la medicina, pero falta ver qué digo yo. Y él dijo que no podía irse porque todavía era joven, que él todavía tenía muchas cosas que hacer. Y a la fecha vive, mis ángeles. Trabaja, tiene a sus hijos, él solito no tiene esposa. Y sin embargo, mis ángeles, a pesar de que se la pone muy difícil, él sigue luchando y sigue con vida. Vive en hospitales, vive con muchísimos medicamentos, pero vive. Así que, mis angelitos, el médico les puede decir 1000 cosas, pero el final de sus vidas solo lo conoce el Padre, y se van a ir justo en el momento que les toque, enfermos o no, se van a ir, mis ángeles. ¿Por qué? Porque llegó su momento. Pero si estamos hablando de que tienen una enfermedad, entiendan que ese diagnóstico nos está dando una posible fecha, o sea, una fecha probable, pero no es garantía de que nos vayamos a ir o nos vayamos a morir. Con las enfermedades no es bueno andar corriendo entre chamanes, magos, medicina alternativa. Hay gente que estudió el cuerpo humano y conoce el tema. Así que lo primero que tenemos que hacer en estos casos es ir a ver a nuestro médico y consultarle a él cualquier tratamiento alternativo que estemos pensando en llevar, pero nada de andarse yendo con chamanes y demás. No se queden con un solo diagnóstico.
Vean una segunda opinión, una tercera y hasta una cuarta si necesitan. Mucha gente cuando está enferma no le teme tanto a la enfermedad. A lo que le temen realmente es a depender de los demás y al dolor que por supuesto les pueda provocar esta enfermedad. Pero en este momento, con todos los adelantos que hay en la medicina, hay muchísimas formas de lidiar con el dolor, así que tenemos que tener confianza en que vamos a salir bien de nuestra enfermedad con la mejor actitud posible y no encerrarnos en casa preguntándonos ¿por qué a nosotros? Porque esa respuesta es bien simple, mis ángeles, porque somos humanos y nos enfermamos. Y créanme, mis angelitos, que muchas veces la enfermedad cambia nuestras vidas para bien. Porque tras una mala noticia, descubrimos lo amados que somos y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Muchos de nosotros todos los días nos quejamos de nuestra existencia. No somos felices aún teniendo techo, comida, una familia. Que bueno o mala si ustedes quieren, pero ve por nosotros. Estamos tan acostumbrados ya a caminar, a ver, a escuchar, a tener todos nuestros sentidos que no nos damos cuenta que el milagro de la vida lo vivimos cada día, mis ángeles. Cuando al abrir nuestra ventana podemos ver el sol, cuando al levantarnos podemos caminar hasta el tocador, a ducharnos, cuando somos capaces de pensar, de hacer nosotros mismos nuestros alimentos, de poder salir a trabajar, de decidir nuestras acciones en el día. Eso ya son un montón de milagros, mis angelitos, que tenemos de regalo cada día. Y que no los vemos como milagros, los vemos como un derecho que tenemos por nacer, y fíjense que no es así. A más edad, mis ángeles, más riesgo de enfermarnos. A más edad, disminuyen nuestras capacidades, vemos menos, tenemos problemas de artritis, tenemos momentos en los que estamos muy deprimidos por no poder hacer solos las cosas que hacíamos en nuestra juventud. Y entonces comenzamos a tomar medicamentos que se vuelven parte de nuestras vidas. Esto no es un castigo de Dios, mis ángeles, ni tampoco hay que buscar culpables. De si nos cuidamos o no en este mundo, pues venimos a vivir. Y el vivir conlleva muchas cosas, a riesgos, enfermedades, que nosotros pues no somos capaces de decidir si las queremos o no. Llegan porque tienen que llegar. En el pasado, un hombre de 30 años ya era muy viejo, porque eran pocos los que sobrevivían a la forma de vida de aquellos años, y sobre todo a las enfermedades para las que no había curas. Había quien moría de gripa, mis ángeles, quien moría de infecciones en el estómago porque no existían los antibióticos, no había vacunas. Muchísimas mujeres morían durante el parto, porque también gracias a la Iglesia Católica, y por aquello del pecado que cometió Eva, pues quiero que sepan que la mujer tenía prohibido tomar cualquier tipo de medicamento para mitigarles el dolor cuando iban a parir a sus hijos, y pues se suponía que pues tenían que ofrecerle ese dolor a Dios. Háganme el favor, mis ángeles. Entonces, ¿qué pasaba? Que había muchísimas mujeres que morían al momento de tener a sus hijos, porque pues el mismo dolor muchas no lo aguantaban y pues se morían. Afortunadamente, mis ángeles, estos son otros tiempos. No debemos tener miedo. Debemos afrontar con mucho valor lo único que tenemos seguro en esta vida, que es la muerte. Pensemos que cuando somos diagnosticados, estamos siendo afortunados porque se nos está dando la oportunidad de despedirnos, de dejar nuestras cosas arregladas, de hacer lo que siempre quisimos hacer, y aún con el diagnóstico, falta ver qué dicen ustedes, y falta ver qué dice el Padre. Porque si todavía no es su tiempo de morir, no importa cuántos diagnósticos fatales tengan, mis ángeles, van a seguir viviendo sus vidas, plenas y felices. Si ustedes quieren que así sea, por supuesto. Si son nuestros seres queridos los enfermos, tenemos que transmitirles entereza y confianza. No viéndolos con lástima, hay que verlos como guerreros, porque eso es lo que son, guerreros que están luchando contra algo físico. Y debemos ser conscientes de que llegado el momento, si es que es su momento, hay que dejarlos ir.
Yo he visto casos de personas que duran años conectados a máquinas por el egoísmo de la familia de no querer dejarlos ir. El paciente con apenas algo de vida tiene el cuerpo lleno de llagas del tiempo que está en la cama y padecen un infierno que no deberían padecer solo porque la familia se empeña en retenerles. Hay que hacerles felices a nuestros enfermos, hay que apoyarles, hay que decirles cuánto los amamos y hay que decirles que si llega el momento, del otro lado lo que van a encontrar es paz. Hay que decirles que van a encontrar a la gente que ya se fue, que va a estar gustosa esperándolos para ayudarles a cruzar. El miedo a morir es muy grande por aquello del juicio. Sin embargo, no hay nada que temer. Hay un periodo de descanso antes de ser evaluados y después continuamos nuestro crecimiento. Ustedes van a volver a ver a su familia una vez que estén del otro lado, porque hasta que está completa esa familia, regresan nuevamente, si es que así lo desean, porque recuerden que tienen libre albedrío. Ese libre albedrío lo que les permite es decidir si quieren regresar y con quiénes quieran regresar. Estamos obligados por el amor que tenemos a nuestra familia a darles fortaleza, a darles amor y a hacerles sentirse seguros. Las enfermedades, mis ángeles, no son un castigo, son un proceso natural del ser humano. Muchas personas salen de su casa y no regresan jamás, mis ángeles, porque alguien los violentó o un conductor en estado alterado chocó con ellos y los mató. Hay muchísimas muertes violentas en donde no se permite hacer nada más, ni arreglar nada más, ni comer aquello que les encantaba, ni ver nuevamente el mar, o ese lugar hermoso que llenaba su espíritu. Esas personas que tienen una muerte violenta salen de su cuerpo y son testigos mudos del dolor de sus familias. No pueden decirles cuánto lamentan haberse ido sin despedirse. No pueden abrazarlos por última vez. No pueden arreglar sus errores, porque simplemente se fueron en un momento. Y sus familias se quedan con esa sensación de vacío, de no saber qué fue lo que pensaron en el último momento, de no saber qué fue lo que él o ella le hubiera gustado que se hiciera con sus restos, o qué quería decirle a su familia, qué quería hacer con sus bienes. Esto sí que es triste, mis ángeles. Y mejor no hablamos de la gente que jamás aparece, de la gente que un día desaparece y después de años siguen siendo buscados por una madre, por un padre, por un hermano, y jamás saben qué fue de ellos o dónde quedaron sus restos. Esto creo yo que para un padre o para una madre es lo peor que puede pasarles, la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos o qué pasó con ellos. Y está también la muerte natural, que también es otra forma de irnos sin darnos tiempo a nada. Hay mucha gente que durmiendo tiene un infarto. Hay mucha gente que tiene un derrame cerebral y en un momento se va. No hay un momento para que la familia se prepare, para que la familia piense qué es lo que van a hacer, para que puedan hablar con su familiar y preguntarle qué es lo que quieren hacer, si quieren ser cremados, si quieren ser enterrados, qué quieren hacer con sus cosas. Son muertes súbitas, mis ángeles. Como verán, mis angelitos, son 4 formas diferentes de llegar al mismo punto, la muerte. Esta no la podemos evitar. Pero si caemos en enfermedad, en lugar de tener miedo, que es muy natural, por cierto, en una era como esta, mis ángeles, donde toda la información la traemos en nuestros teléfonos, creo que lo que debemos hacer es informarnos de la enfermedad. Muchas veces vemos las cosas demasiado graves o más graves de lo que son, y una vez que conocemos la enfermedad y leemos la vivencia de las personas que la padecen, nos damos cuenta que es bastante llevadera y podemos cambiar nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos alimenticios, para poder llevar una existencia feliz. Siempre va a ser nuestra actitud ante la vida y nuestros problemas la que haga la diferencia, mis ángeles, entre ser infelices o ser felices. Así que si han enfermado,
y ya les dieron una mala noticia, hay que dar gracias a Dios de que podrán despedirse de sus familias, de que podrán arreglar sus cosas, y de que sus familias van a tener un lugar a donde ir a llevarles una flor, y donde ustedes, sin su cuerpo físico, podrán acudir a ellos con la velocidad del pensamiento, y podrán sentir lo afortunados que fueron en esta vida por tener quien los extrañe. Entonces, mis ángeles, entereza, que no se irán de este mundo a la hora que diga el médico. No se pueden ir si no es su momento. Y tal vez sea solamente un recordatorio esa enfermedad de lo importante que es valorar nuestro tiempo en este mundo. Vivan intensamente, mis ángeles, sea 1 minuto o 100 años los que tengan de vida. Respiren profundo y sientan cómo pasa el aire por su nariz a sus pulmones. Están vivos, mis ángeles. Pueden reír, pueden sentir los abrazos y los besos de la gente que los ama. Qué afortunados son, sin duda, mis angelitos. Y si a esto le suman tener los recursos para hacer frente a sus enfermedades, entonces son enormemente bendecidos. No se aflijan si les dan una mala noticia. Abracen su enfermedad y busquen soluciones. Y si no las hay, pues dense un tiempo de ser felices. Disfruten todo lo que aman y lo que les guste, con la conciencia de que los médicos y la ciencia pueden decir 1000 cosas, pero solo el Padre, que es un Padre bueno, por cierto, es el que tiene la última palabra, es el que sabe cuándo va a ocurrir la partida de este mundo. Y cuando eso ocurra, será un festejo, una graduación de una vida. No estén tristes, mis angelitos, que las graduaciones la gente está terminando un ciclo, pero creciendo en muchos otros puntos. Si la enfermedad ya existe, esta seguirá su ciclo, mis ángeles, igual. Pero ustedes tienen 2 opciones. Encerrarse en sí mismos a renegar de Dios, de la vida y de ustedes mismos, preguntándose qué hicieron para merecerla, y hacer de su vida un verdadero calvario hasta que llegue el momento, o bien afrontar la enfermedad con entereza, abrazar esa enfermedad y decir, sea pues, si me he de ir, seré muy feliz lo que me reste, comeré lo que me guste en la medida que mi enfermedad me lo permita, trataré de ir a esos lugares que llenaban mi espíritu, veré belleza. Si no he viajado, voy a tratar de viajar, y si no tengo dinero, aunque sea en documentales, pero no voy a morirme triste, porque me estoy graduando, caminé mucho, lloré, reí, compartí, me enamoré, amé, odié, disfruté todo cuanto un ser humano debe experimentar. Lo experimenté, y bueno o malo, he sido feliz. Y si este es mi momento, bien. Pero no voy a morir pensando en que el día anterior me dediqué a lamentarme. Lo haré pensando que el día anterior estuve haciendo las cosas que me agradaban, que me rodeé de la gente que me amaba, de la gente que me gusta. Me voy sin deudas, me voy perdonando, me voy comprendiendo que fui diseñado para morir y estoy teniendo la gran oportunidad de dejar este mundo con calma. Gracias, Padre, por este regalo. Los enfermos tranquilos que las cosas pasarán igual, felices o infelices. Así que mejor traten de ser felices y vivir tranquilos, que como ya les dije, capaz de que no pasa nada, y solo ha sido un buen susto para que valoren lo que tienen. Pero deben de mantenerse tranquilos, lo más felices que puedan estar. Yo, fíjense que con mi gato le di muchas gracias a Dios que viniera a morirse a mi casa. Se me salió enfermo, estuve llorando los 2 días, con mi hijo igual, mis hijos me decían, mamá, deja en paz al gato, ya no va a regresar, se murió. Pues yo lo que no soportaba era pensar que se iba a estar mi animal pudriendo por ahí en un baldío, o sabrá Dios dónde, o atropellado, vayan ustedes a saber. A mí me dio mucha tranquilidad el poder arreglarle su jaulita a mi gato, ponerle su cobija que le gustaba a él, darle su atún, apapacharlo.
me dolió mucho que se fuera y lloramos lo que no se imaginan. Pero me consoló muchísimo que en esos últimos momentos pude estar con él, que lo pude abrazar, que lo pude apapachar. Yo a lo largo de mi vida he visto cómo se ha ido mucha gente que he amado muchísimo, amigos, familiares, y siempre le doy gracias a Dios de que me permita poder decir adiós y no tener que estar pensando en dónde están, en dónde fue que quedaron o qué sería lo que pasaría en el último momento que tuvieron. El descanso de podernos despedir creo que es bueno. Y yo, pues en la actualidad tengo muchos problemas de salud, tal vez por eso me decidí a hacer esto, pensando que si me voy mañana de este mundo, por lo menos dejé un poquito de fe a alguien, por lo menos ayudé a algo con mis experiencias que he tenido a lo largo de la vida, que tal vez un jovencito que va empezando le sirvan este tipo de cosas. En lo personal, mis ángeles, no me gustaría tener una muerte violenta, en el sentido de que simplemente caiga muerta o me atropellen o qué sé yo, que no me den tiempo de dejar mis cosas en orden. Creo que una enfermedad siempre nos da esa posibilidad, no solamente de sobrevivir, sino de planear, despedirnos, perdonar, que eso sí que es bien importante, para que en nuestros últimos momentos nos podamos ir sin odiar, perdonando a todo aquel que nos haya dañado, porque por ese odio ya no nos va a servir del otro lado. Entonces mejor si lo dejamos aquí. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí con este tema. Les envío un fuerte abrazo a todos los enfermitos del canal, a todas las personas que tienen enfermos en casa. Piensen que muchas de las enfermedades tienen solución y que no nos vamos a ir si es que no nos toca, como ya lo platicamos. Créanme que cuando ya es el momento no necesitamos la enfermedad. En nuestro mismo baño nos tropezamos y adiós. Así que hay que ser valientes, no hay que tener miedo, hay que sacar la fuerza y luchar por nuestra salud, cuidándonos y haciendo lo que nos diga el médico. Pero con fecha de hoy, mis angelitos, todos los que están enfermos, prométanse como los alcohólicos anónimos, mis angelitos, solo por hoy seré feliz, solo por hoy no tendré miedo y solo por hoy voy a amar y a dejarme amar por todos mis seres queridos. Mucha fuerza, mis angelitos, a todos los que estén enfermos dentro del canal. Pues hasta aquí, mis angelitos, muchísimas gracias por acompañarme a tomarme este cafecito en la mañana. Nos vemos en el siguiente video con el horóscopo. Yo soy Gina Mateos, les deseo un maravilloso fin de semana, que descansen y les agradezco infinitamente su tiempo. Muchas gracias por escucharme, mis angelitos. Que tengan un día lleno de alegrías.